Buen día. En el presente ensayo planteamos al territorio como el contenedor en el que se gestan las identidades y se construyen las personalidades. Por lo tanto, titulamos este ensayo como El arte para habitar el cuerpo y construir así territorialidades, entendiendo el pensar como fuente esencial y fundamental de todo lo que vemos materializado en nuestra realidad colombiana. El habitar el cuerpo como la gracia de sentirnos desde adentro, sentir la vida y la forma externa, recordando pues que existir es inherente al espacio y al tiempo y sobre todo al habitar, desenfocando pues en la producción social. Sabemos que el territorio es el contenedor de nuestra existencia, que transforma, construye, nutre, se crea, se disuelve. Es por eso que relacionamos el concepto del cuerpo como nuestra forma de entender por qué para un lugar se hace tan importante la intervención que le dan los habitantes, ya que nosotros como seres humanos ya estamos en un contenedor propio que se nos otorgó e hicimos nuestro, que acomodamos, domesticamos y adornamos, que llenamos y que manejamos. Podría decírsele en un micronivel y que ahora al situarnos en un espacio conquistamos y da cuenta entonces de nuestras formas de ser, de pensar, de actuar y de reflexionar. Así como no es lo mismo nuestro cuerpo por las formas en las que lo hemos intervenido con otro diferente. Ahora bien, teniendo pues esto en cuenta, ¿qué tal si reflexionamos en el conflicto armado colombiano desde una mirada de territorialidad que nos permita pues pensarnos como los creadores de nuestra propia realidad? Bajo esta lógica diríamos que el territorio es un cuerpo cambiante y marcado que va hilando a través de sus representaciones, las formas de vivir que interactúan sobre él y en él, al cual se le han imprimido memorias, caracterizaciones y vivencias dolorosas por el conflicto, pero que al tener flexibilidad podemos mejorar. También creemos firmemente que pensar en nuestra historia es importante, ya que nosotros como habitantes y sujetos a relacionarnos con la tierra dejamos sí o sí nuestra impronta sobre lo que recorremos, ya que en esto se basa lo humano, puesto que es básicamente lo que hacemos. Por eso, si se conoce lo que nos antecede, se nos da como un sistema de reinterpretación bastante amplio del país sobre el que estamos. También debemos construirnos y construir, crear y crear pues como el país que necesitamos. Y ojo, eso no es una visión utópica ni mucho menos, sino más bien la conciencia responsable que alude a todos por el simple hecho de existir. Ya que por el simple hecho de existir habitamos, conquistamos, planeamos, territorializamos y por eso todos somos responsables, ya sea de nuestro desarrollo como comunidad o el retroceso de esta. En esta misma línea retomaremos el texto Naturaleza, actores y características del conflicto armado colombiano, una mirada desde el derecho internacional humanitario, para poder reflexionar acerca de nuestra historia como base para planear el futuro que deseamos. En esta medida es importante primero entender el derecho internacional humanitario como las normas internacionales que regulan la guerra. Limita por razones humanitarias el derecho pues, de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y medios de guerra. Ahora bien, ya que tenemos esto más claro, empecemos a leer el conflicto armado colombiano que entraría dentro del DIH en el segundo protocolo adicional del Derecho de Ginebra. Los actores del conflicto colombiano entonces se clasifican en dos: los grupos legales, que están conformados por el Estado Nacional, y los grupos ilegales, que serían ya los grupos al margen de la ley. Por esto los mencionaremos y brevemente enunciaremos su organización. En 1930, varios campesinos pues estaban adelantando la ocupación de las tierras bajo la influencia comunista, lo que generó que se organizaran para legitimar jurídicamente la ocupación de estas tierras y su consecutiva producción. En su contraparte, el Estado comenzó a atacar con el fin de lograr el desalojo, llevando a que los campesinos se armaran en son de defensa. Cabe resaltar que esas primeras autodefensas aceptaron
Después, un proceso de pacificación, pero cuando en 1955 volvió la violencia, se refugiaron en las repúblicas independientes conocidas como la Marquetalia, Río Chiquito, Guayavero, Sumapaz y Ararí. Sin embargo, es en 1961 que el congresista Álvaro Gómez propuso que se atacara a estas poblaciones guerrilleras, ocasionando que se trasladaran hacia la cordillera oriental y la central. Y es entonces solamente en 1964 donde se crea formalmente las FAREP, que no nacen desde el deseo de adquirir poder, sino una forma de defensa, como lo estaba diciendo anteriormente, para pues con este estado que estaba interfiriendo. Años más tarde, las FAREP pasan de ser una guerrilla campesina a ser realmente un epicentro del actual movimiento guerrillero. Posterior a eso, la segunda guerrilla que se creó en Colombia fue el Ejército de Liberación Nacional, que fue concebido en 1963 bajo la influencia de las teorías del Che Guevara. Fueron 16 jóvenes los que comenzaron y en 1965 toman Sinacota, un lugar que queda en Santander, donde proclaman el manifiesto de Sinacota, que planteaba que todos los problemas que hay en Colombia eran culpa de la oligarquía dominante en el país, y dado a eso pues se debía luchar para acabar con esta situación. Sin embargo, en 1993 el Estado arremete pues contra el ELN, derrotando a 2 de sus cabecillas, y pues realmente es algo bien fuerte, por lo que años después se unen con el movimiento MIR. Por otra parte, el tercer ejército conocido es el Ejército Popular de Liberación, creado en los años 60. Aparece como un nuevo partido comunista con bases en la ruptura dada entre China y Rusia, y planteaban que la lucha debía ser popular y prolongada. Bueno, con la contextualización que viene haciendo mi compañera Valentina, vamos a hablar resumidamente de las autodefensas, las cuales fueron legitimadas en la Ley 48 de 1964, donde buscaban armar a la población con el fin de que se defendieran de estas guerrillas que hemos planteado anteriormente. De acuerdo a artículos vistos en clase, el conflicto armado colombiano ha sido irregular y de baja intensidad, dada su duración y el desgaste de sus oponentes. Entendemos que el conflicto no solamente es armado, sino social, económico y político. Además a ello, el país se encuentra involucrado como en una permanente zozobra e imparcialidad, puesto que se ha buscado llevar siempre, o se ha llevado como a la búsqueda de adeptos para perpetuar diariamente la guerra. Este artículo que tomamos como referente fue creado en el 2008, y el autor al final esbozaba como comentarios o formas en las que él consideraba que se podía implementar el derecho internacional humanitario en cuanto a mitigar todas estas actuaciones bélicas en el territorio. Sin embargo, nosotros tomamos como alusión un estudio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual se hizo en marzo del 2021 y en el cual plantea que la violencia armada no se disminuyó en el 2020, sino que por el contrario se vio un aumento importante en las siguientes menciones que les voy a hacer. Estos ítems a los que hace referencia el Comité Internacional Humanitario se refieren a, primeramente, la afectación por artefactos explosivos. Allí se plantea que en el primer cuatrimestre del 2021 se registraron aproximadamente 195 víctimas de estos artefactos explosivos, lo que representa un aumento del 22% respecto al mismo periodo del 2020. Esos accidentes ocurrieron en 9 departamentos, pero se vieron incrementados especialmente en Cauca y norte de Santander, y representa una concentración del 71% de las víctimas. En cuanto al segundo ítem, hacen mención a las personas desaparecidas, donde se documentó en el mismo periodo de los 4 meses 33 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
Durante todo el 2020 se registraron en promedio un caso de desaparición cada 3 días. Y entre enero y abril de 2021 esta situación no cambió, siguió siendo la misma. Por último, encontramos el confinamiento y el desplazamiento masivo. Según cifras de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias de las Unidades Administrativas, especial para la atención y reparación integral de las víctimas, entre enero y abril de 2021 se reportaron 11 eventos de confinamiento que afectaron a 18.152 personas, lo que representa el 64% de la población afectada durante el 2020. Por estas razones se nos hace pertinente cuestionarnos, a modo de conclusión, cómo nos relacionamos nosotros con nuestro territorio. Es momento de que nos empecemos a cuestionar como colombianos acerca de la transformación de nuestro territorio en relación con la influencia que éste tiene con nosotros. Creemos firmemente que si empezamos a pensar en el desarrollo comunitario desde lo anterior, es decir, desde las relaciones, la transformación, la construcción, de un todo con todo en especial y en general, vamos a tener como una visión más amplia y acertada de lo social y lo humano. Es por esto que básicamente necesitamos o es necesario aproximarnos a la gestión pública, ya que esta nos brinda la oportunidad de establecer capacidades de actuación que queremos en relación a lo que planteamos como territorio, teniendo en cuenta que se hace esto con estructuras administrativas cercanas a la ciudadanía y con márgenes de gobernanza. Es decir, que plantear estratégicamente es poder reconocer los medios que se nos han brindado y que están disponibles y utilizarlos para la consecución de los objetivos propuestos como país. Pensemos conscientemente desde el habitar el cuerpo y construyamos así nuevas territorialidades.